Bienvenidos, ¿qué tal? A la Casa de la Cultura, a la presentación de un libro que edita el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento, Palabras en el azul del viento, de Joan Guerrero y José Araújo. Esta es una de las publicaciones, concretamente son 4 las que hemos hecho este año. El Ayuntamiento de Tarifa directamente. Recordarán ustedes que recientemente hemos firmado un convenio también con las hermandades y fruto de ello pues se ha destinado casi la financiación, gran parte de la financiación a desarrollar el libro de uno que es la Biblia de la Semana Santa de nuestro amigo historiador también, investigador Juan Antonio Patrón, ¿verdad? Ese de Cofradía y Hermandades. Hemos tenido también un poemario este año desarrollado con la ayuda incansable de Guadalmesí siempre. Hemos tenido un libro de poesía de Isabel Espinosa que hace poco presentamos y hoy vemos y da su fruto este libro que de primera hay que darle el agradecimiento a Wenceslao Segura, que es investigador incansable también y gran colaborador de la cultura tarifeña y que ha querido también arropar a Joan Guerrero en la edición de este libro, ¿no? Y sobre todo que viene de la mano también de otro ilustre tarifeño, ¿no? Como es José Araújo Balón, está siempre en la memoria y para nosotros es una gran satisfacción. Por lo tanto, presentamos desde la Delegación de Cultura este nuevo libro de Joan Guerrero. Sabrán ustedes que Joan Guerrero es un ilustre también tarifeño, está en Barcelona, no ha podido venir. En su compendio de vida, de la obra, casi más de medio centenar de exposiciones desarrolladas de manera individual, donde da una mirada bastante crítica, social, humanista, incluso desde simplemente homenaje a personas hasta esa mirada de la América Latina, ¿no? Actualmente ayer inauguramos la exposición del Castillo Guzmán el Bueno, también con la ayuda inestimable de AFO Tarifa, una exposición que es la primera vez que Joan Guerrero expone en Andalucía y quería hacerlo aquí en Tarifa, ¿no? Y yo lo que quiero es trasladarle nuevamente, acabo de hablar hace poco con él, el cariño de Tarifa, de su gente, de su pueblo y de este ayuntamiento también, como no, y que él lo está sintiendo y es palpable. Joan Guerrero es casi un fotoperiodista muy con la verdad en la mano, como hemos dicho, con esa crítica social y con un trabajo, una gran fuerza periodística, como he dicho, pero cargada absolutamente de poesía y de humanismo. Así que nada más, por mi parte, bienvenido y ya le paso la palabra a Wenceslao Segura. Bien, buenas noches. El refranero español es muy sabio, pero también se equivoca. Y hoy tenemos la ocasión de comprobarlo, porque tenemos 2 profetas en su tierra, que es Juan Guerrero, fotógrafo, y José Araújo, escritor, que están unidos en este libro que hoy presentamos, que se llama Palabras en el azul del viento, editado por el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Tarifa. A estos 2 personajes lo han unido 2 cosas en común: es la sensibilidad y la edad. Los 2 vivieron, por su edad, una triste etapa de la historia reciente de España, llena de miseria y necesidades. Por su sensibilidad, tanto Juan como José, que quedaron grabados para siempre los recuerdos de aquel pasado, que condicionaron en uno su fotografía y en el otro sus escritos. Las vivencias de aquellas penalidades le dieron carácter social a la obra de ambos, donde son protagonistas los personajes desheredados, los que sufren, los marginados y, en resumen, como decía Pepe Araújo, los perdedores. El título del libro que hoy presentamos nos recuerda que quizá es el mejor escrito de Araújo, Tarde azul de Levantera, que además fue el nacimiento de la amistad que mantuvieron en la distancia los 2 autores. No me resigno a contar como anécdota el comienzo de Pepe Araújo como escritor. Fue a mitad del año 1991, cuando el Consejo de Redacción preparaba el número 1 de la publicación. Entonces Pepe puso sobre la mesa 2 hojas, cuidadosamente mecanografiadas y sin firma,
y nos dijo que se la habían entregado para que nosotros la valoráramos. Tras su lectura a todos nos gustó el escrito y vimos que era merecedor de su publicación. Fue entonces cuando Pepe confesó que él era el autor de la obra, e inmediatamente firmó en la última de las hojas. Este breve artículo, que tiene el título de Manolón, fue el primero de los muchos que fue publicando Pepe Araujo en varias publicaciones. La carrera profesional de Juan Guerrero, que es conocido en Cataluña como Joan, ha sido larga y desarrollado en varios medios periodísticos, concluyendo en el diario El País. Su obra fotográfica ha sido ampliamente divulgada a través de exposiciones y de libros, una treintena de los cuales doné recientemente a nuestra biblioteca municipal. Tarifa siempre está presente en Juan Guerrero. Aunque solamente vivió en esta tierra 14 años, sus recuerdos son intensísimos. En su autobiografía, titulado Zapatos Rotos, y que en breve va a salir una nueva edición ampliada, dedica la tercera parte de las páginas a sus recuerdos de Tarifa. En su visita a Tarifa, Juan nunca olvidó su cámara y fotografió paisajes, motivos tarifeños y personas en sus tareas habituales. Una colección de estas fotografías son las que aparecen en el libro Palabras en el azul del viento, que son brevemente comentadas por José Araujo. El libro tiene la colaboración de Mariluz Muñoz Ruiz. Ella ha sido la encargada de ordenar el material de fotografía y texto, que llevaban años guardado en algún cajón y estaban bastante desorganizados, incluso faltaba material. Cuando el ayuntamiento aceptó editar el libro, Juan creyó oportuno aumentar el número de la fotografía. Entonces, como ya no la podía comentar Araujo, encargó a Mariluz que le pusiera el texto. Mariluz, que es una buena escritora, ha evitado competir con Pepe Araujo y sus textos se encuentran entre el comentario y el título descriptivo. El libro tiene un formato especial para que pudieran encajar tanto las fotografías verticales como las horizontales. Todas las fotografías están tomadas en Tarifa y todas ellas son en blanco y negro. El libro se completa con dos breves reseñas de los autores. José Vicente Araujo escribió sobre su padre y yo sobre Juan Guerrero. A continuación vamos a proyectar algunos trozos, solamente algunos trozos, del magnífico documental La caja de cerilla, de David Airó, donde ustedes podrán comprobar el amor que tiene Juan Guerrero Luque a su Tarifa natal y cómo aquí, siendo niño, surgió su afición por la fotografía. Hace muchos años, más de 1000, allí, en mi Tarifa natal, un niño pretendía con una cajita de cerillas fotografiar el viento. Luego se dio cuenta de que no, que aquello era imposible. Ni fotografiar el viento, ni fotografiar un perfume. Nací en un 21 de marzo, primer día de primavera, y Jueves Santo, dice mi madre que pasaba la procesión cuando yo nacía, ¿no?, por la calle. Jueves Santo. Recuerdo que mi madre cantaba una canción muy bonita. Recuerdo aquella canción. ¿Cuál era la canción? Decía: flor de montaña, el agua de tu arroyo ya no me baña. Recuerdos tristes que me acompañan. Creo que decía más o menos eso. Recuerdo perfectamente por qué mi afición a la fotografía. Nunca vi una cámara fotográfica. Nunca. Y no. Fotografía sí que vi. Y tal vez fue en alguna película que vi a alguien disparando una cámara y yo... Entonces, pues, yo recuerdo que hice una cajita de cerilla,
con una cajita de cerilla hice una cámara fotográfica, le hice un cuadradito, le puse un cordelito, me lo puse aquí, y la playa de los Lances en Tarifa, una playa grande donde el viento se llevaba mucho, cuando era fuerte, como éramos flaquitos casi que volábamos. Sí, pues entonces en un barco que había allí varado permanentemente, pues jugábamos a pirata. Yo que lo que hacía con mi cámara, disparaba, encuadraba. A lo mejor fueron los mejores encuadres que hice en mi vida, ¿no? Posible, porque eran ingenuos. Mi fotografía no tiene nada artístico, así lo considero yo. Yo no me considero un artista, no lo digo por humildad en absoluto. Me siento un fotógrafo que ha querido transmitir e informar, punto. El viento de Tarifa olía a mar, olía a algas. Las algas tienen un olor muy especial. Olía a brea. Qué bonita palabra, brea. Y su color era gris perla, suave, como el gris de una foto en blanco y negro. Con este libro y esta presentación queremos rendir un homenaje a los dos autores. José Araujo ya no está físicamente con nosotros, pero sigue en nuestros recuerdos. Creemos que nadie mejor que su hijo José Vicente para que nos traiga a la memoria la obra y la figura de su padre. Bueno, en realidad voy a ser brevísimo porque vengo solamente a dar las gracias. Sí, en el libro hay una pequeña reseña del trabajo de mi padre y bueno, ahí creo que no es necesario mucho más porque todo el mundo ha explicado perfectamente de qué se trata el libro, cuál es el contenido y he hecho un comentario, una reseña más que oportuna sobre la sensibilidad de mi padre. Yo simplemente quiero agradecer, pues, por un lado a Joan Guerrero por concebir el proyecto y por haber involucrado en él a mi padre, que es un proyecto que realmente le entusiasmó, a Venceslao y a Mariluz por haberle dado forma y a Fran y a Paco por hacerlo posible, por materializarlo. Gracias en nombre de la familia, particularmente en nombre de mi madre, que ha hecho el esfuerzo de estar aquí, aunque pensábamos que no podría. Ayer la intervinieron de una catarata que llevaba meses intentando quedarse del medio, por fin la ha hecho, y convaleciente y todo, pues aquí está presente. Y por supuesto en nombre de mi padre, que a él sí que le hubiera encantado haber visto este libro hecho realidad y compartir las páginas con su admirado Joan Guerrero. Yo recuerdo cuando nos habló de Joan por primera vez, con el entusiasmo con el que descubría a alguien que, empleando una forma de expresión completamente distinta de la suya, que era la palabra, reflejaba una sensibilidad tan parecida a la que él mostraba en sus escritos. Mi padre a veces se entusiasmaba muchísimo con algunas cosas y luego a veces le costaba mucho entusiasmarse con la siguiente, pero recuerdo que una de las últimas que realmente nos movieron mucho fue su relación, su amistad con Joan y esta colaboración. Así que en casa los libros y las fotografías de Joan estaban y siguen estando en un lugar de honor. Y a mi padre, que era tan sedentario y que estuvo siempre tan vinculado a la palabra, le encantaba compartir esa mirada que era tan suya, con la que observaba el mundo, con alguien que estaba más dotado para la aventura, para ir al sitio y fotografiar el motivo y hacerlo también en otro lenguaje.
Cuando mi padre recibe el encargo de Joan de poner palabras a la fotografía, bueno, la verdad es que le hizo muchísima ilusión, le halagó muchísimo. Tenía ya las fuerzas un poquito menguadas y finalmente se quedó sin tiempo para, como su amigo le pedía, extenderse más en los textos, en los comentarios. Pero lo hizo con la sinceridad que era marca de la casa y, como siempre, con esa mirada suya llena de simpatía hacia las cosas cotidianas y hacia las personas humildes y sin dobleces, que era el rasgo que compartía con Joan Guerrero. Así que estaría hoy realmente encantado y agradecido. Así que, en su nombre, muchas gracias. El conocimiento en Tarifa sobre Juan Guerrero Luque vino de la publicación del libro Juan Guerrero, fotógrafo y tarifeño, editado en la colección Alcantil. Hasta entonces éramos unos cuantos en Tarifa los que sabíamos de su existencia, del aprecio que le tienen en Cataluña y de su extensa obra fotográfica. Entre las pocas personas que ya le conocían estaba Juan Antonio Domingo, que por su actividad periodística mantenía con el fotógrafo una amistad desde hacía tiempo. He sido testigo de la simpatía de Juan Antonio hacia nuestro fotógrafo y su satisfacción de que poco a poco se le fuera conociendo en Tarifa y también valorando. Por esta especial circunstancia le hemos invitado a intervenir en este acto. Bueno, pues lo primero, buenas noches y muchas gracias por poder permitir decir algunas palabritas. La verdad es que yo primero conocí a Pepe y luego a Joan. Lo único que ocurre es que tanto con uno como con otro me doy cuenta que la vida es circular. Y con Joan, la amistad que tengo con él, Venceslao, es que cuando yo era un niño de 10 o 11 años y leía periódicos, estaba viendo sus fotos y no sabían que era de él. Y luego, 40 años después, tienes la oportunidad de darle sentido a aquello que era para mí una vocación, los periódicos, y leerlos toda la mañana o todos los días, pero las vueltas que da la vida, ¿no? Que al final te encuentras y que esa persona encima entronca con alguien que a mí, cuando yo llegué aquí hace 20 años, fue de esas primeras personas que se paró conmigo, con un tipo que nadie conocía, que le decía que trabajaba en la radio y que quería hablar con él, y él se paraba, ¿no? Entonces yo a los dos les tengo efectivamente mucho cariño. Lo único que ocurre es que, como bien dice su hijo, el bueno de Pepe era muy sedentario y sus últimos años la verdad es que no pudimos yo particularmente disfrutarlo como me hubiera gustado. Con Joan, al que no conozco personalmente, pero es como si lo conociera de toda la vida, lo que me pasa es que primero conocí a Sebastião Salgado, que es en la fotografía social, pues no sé, como en el fútbol Guardiola, en la arquitectura Norman Foster o yo qué sé, ¿no? Por poner ejemplo, alguien que deja una huella. Y cuando luego descubrí quién era Joan, que eran aquellas fotografías de aquel diario El País, edición catalán, que salían todas las miserias de las barriadas, de las chabolas, del realismo social, no mágico, de la emigración a Cataluña, y supe que él tuvo la oportunidad de conocer a Sebastião Salgado, que es, con perdón, Dios en esto de la fotografía social, dije, ¿cómo es posible que en su pueblo no lo conozcan? ¿Cómo es posible que en su pueblo no sepan que tienen un tipo que si va a Brasilia o va a Brasil y a hablar con Sebastião Salgado le pone la alfombra roja? Que si va a París, los fotógrafos jóvenes de París, fotoreporteros y no fotoreporteros, le hacen la ola. Ese es Joan Guerrero y ese era Pepe Araujo. Lo que pasa es que Pepe Araujo le dio por quedarse aquí. Las circunstancias de la vida. Yo esta mañana he hablado como Fran con Joan. Me hubiera encantado hablar con Pepe, pero lo tengo que hacer de otra manera. Entonces con Joan sí que he hablado por teléfono con él y simplemente voy a hacer algo que sé hacer, que es contaros lo que me ha contado. Paco bien lo sabe, que le llamo todas las mañanas.
La última vez que estuve en Tarifa fue en 2008. Hace de eso 14 años. Ahora, como bien sabéis, está un poco pachucho. Yo creo que va a superarlo, pero esto hay que remediarlo. Tiene que venir a Tarifa y ver otra vez su pueblo, cómo está, a ver qué piensa, cómo está su pueblo, y ver otra vez su playa de los Lances. Así que yo dejo ahí eso, que hagamos fuerza para que la cosa vaya bien y que podamos ver a Juan, pues eso, 15 años después por aquí, que ya se lo merece. También me ha estado hablando, ¿verdad?, de algo que le pasa como a Pepe Araujo, ¿no? Que no son nostálgicos, son melancólicos. Y esa melancolía lo llevan en su vida y es algo que hoy, como escasea tanto, es como encontrarse una margarita en un vertedero, no sé cómo deciros, es una joya. Los dos, una joya. Este libro tiene muchas joyas. Para los que sois de aquí o vivimos aquí, esas fotografías, sin comentario alguno, ya forman parte de nosotros, de lo que somos, de lo que hemos vivido. Y eso lo consigue la fotografía social, que es lo que hacía, lo mismo que Pepe hacía poesía social. Si es que son lo mismo y se han encontrado en el camino tiempo después. Hay una frase de Joan, o de Juan, que me gustaría destacar por último, porque yo no sé si está en el libro, porque no lo sé, pero sí que me parece que refleja muy bien lo que tanto Juan, Joan, como Pepe, José, eran. Y dice esa pequeña cita: un día tornaré, dice tornaré, es curioso, porque tornaré es de catalán, ¿no? Pasa que claro, también puede ser castellano, pero utiliza tornaré. Un día tornaré a Tarifa, volaré a ras de espuma del gran mar que un día me entibió con sus frías aguas, y así podré despedirme con agradecimiento de sus abrazos maternales. Ya está todo dicho. Gracias. En el año 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Tarifa concedió el título de hijo predilecto a José Balongo por su obra literaria. En cuanto a Juan Guerrero, ha estado unido a 3 poblaciones: Tarifa, Puerto Real y Santa Coloma de Gramenet. Hace unos años recibió la insignia de oro de la Villa de Puerto Real y en el año 2009 se le otorgó la medalla de oro al mérito artístico de la ciudad de Barcelona. Queda, por tanto, pendiente que su ciudad natal le reconozca sus méritos, otorgándole alguna de sus distinciones. Cuánto le hubiera gustado a Juan Guerrero estar hoy con nosotros, pero ha sido imposible. Un problema de salud surgido hace poco le obliga a tener asistencia médica y le impide desplazarse. En este acto creo que no podemos olvidar a Mari Carmen, que es la esposa de Juan Guerrero, una persona encantadora que compite ventajosamente con su marido en amabilidad y simpatía. Para estar presente en este acto, Juan nos ha mandado un vídeo donde nos cuenta, entre otras cosas, la génesis del libro que hoy presentamos. Amigos, amigas, paisanos, paisanas, cuánto me gustaría haber estado aquí con vosotros. Aquí no, allí. Que para vosotros es aquí. Recuerdo por qué salió esta historia del libro. Un día yendo con mi hermano Lorenzo, sería a finales del siglo pasado, cuando no sé dónde encontré una revista allá en Tarifa. Se llamaba Aljaranda. Tuve la suerte de leer algo de un escritor llamado José Araujo Balongo. Mira qué suerte tuve de haber leído por primera vez algo de él. Tarde azul de Levantera. Me quedé enamorado de aquel escrito. Me quedé también, tuve un poquito de rabia, porque aquella historia merecía hacerse una película.
Yo no tenía los medios, pero me gustaría haber hecho aquella historia del pequeño José Araujo, cuando grita allí en la playa de los Lances. Es un grito de siglo, es un grito que todos comprendemos el dolor de lo que le rodeaba. Fue a partir de ahí cuando intenté lograr su teléfono y lo encontré, me puse en contacto con él y ya a partir de ahí fuimos amigos. Yo lo respetaba mucho. Incluso recuerdo de que le di aquella crónica tarifeña de Tarde Azul de Levantera, se la di a un amigo mío bastante grande, que era Francisco Candel. Y Francisco Candel, el amigo, hizo un comentario en el diario Avui de aquí de Barcelona, hablando de aquel escrito de José Araujo. Fue pasando el tiempo y un día nos comprometimos de que podíamos hacer un libro entre los dos, yo con mis imágenes y él con su palabra. Le envié la fotografía, él me envió a cada fotografía su pensamiento y pasó el tiempo. Creo que eran tiempos difíciles, donde los editores iban fatal económicamente. El libro, las fotos, las guardé en un cajón, en el cajón de los proyectos que le decía yo. Siempre he sido un hombre de proyectos. Y ahí, con las palabras de José, quedaron en aquel cajón de los proyectos. Hará un año más o menos, no recuerdo bien, un día descubrí aquel cajón. Y cuál no sería mi sorpresa. Allí estaban las palabras de José. Yo me quedé. He sido un hombre enfermo de la puntualidad, creo, hasta ese punto enfermo. Y también enfermo de que si daba una palabra o me comprometía a que yo tenía que ir, pues lo que se dice a misa. Habían pasado varios años, bastantes años, y entonces, ¿qué hago? Dije. Y es cuando me pongo en contacto con Wenceslao y con Marilú y digo, mira, pasa esto. Y gracias a ello, que en contacto con el ayuntamiento se pudo hacer este libro. Es así de sencillo. Estoy contento de que se haya hecho. Mucho, muy especialmente por José. No sé qué deciros más. Hay una frase por ahí que me vaya a decir, como ya se lo dije a Fran, al concejal. Hay una frase que dice, puedo morir mañana. Entonces, teniendo esa exposición, con esa parte de vivencia que he tenido en tantas partes del mundo, mostrándolo en Tarifa, en mi Tarifa, sí que puedo decir, puedo morir mañana, pero aún me queda mucho. Espero cumplir una serie de compromisos que tengo todavía, proyectos y especialmente llegar a Tarifa. Llegaré a Tarifa. Como diría Rafael Alberti, llegaré a Granada. Amigos, amigas, gracias. Llegaré a Tarifa. Bueno, emotivo, ¿eh?
La verdad es que, bueno, antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a las familias, a los familiares, tanto de Joan como de Pepe o Juan, en este caso Juan o Joan, como se está diciendo, o Pepe José Araujo, por estar hoy aquí. La verdad es que después de lo que se ha comentado aquí hoy, después de lo que digamos hemos expresado hoy aquí en relación a este proyecto, un proyecto de vida que se ha comentado, pues la verdad es que es de las cosas que, bueno, pues que te enorgullece y te da satisfacción, puede ser, digamos en este caso, alcalde de Tarifa, ¿no? Y de poder ejecutar algunos proyectos o desarrollar unos proyectos que digamos que cierran círculos, ¿no?, vitales a algunas personas, y por eso creo que para nosotros es muy emotivo y muy emocionante poder estar esta noche aquí y poder presentar este libro y haberlo hecho una realidad, este proyecto, digamos, de vida de dos personas que, como se ha comentado esta noche, se encontraron, o se suele decir Dios los cría y ellos se juntan. Pues efectivamente se encontraron, eran una perfecta simbiosis entre dos hilos conductores tan potentes como es una visión de la realidad, del mundo, unos a través de la fotografía, otros a través de la escritura, y tenían una pasión común que se demuestra en el libro, se demuestra en cómo hablaban y cómo lo demostraban día a día, y era Tarifa, ¿no?, el municipio, su gente, sus costumbres. Y eso se refleja en el libro. Se comenta también que hoy día que todos vamos muy rápido, todos vamos muy acelerados a todo. Creo que este libro debería de tomarse con pausa, sentarse y ver las fotografías, que son una obra de arte, y también el comentario añadido, en este caso de José Araujo, a esa fotografía. Creo que deberíamos en estos momentos de tanta rapidez y agilidad y consumo rápido de cuestiones, creo que sería interesante que lo viéramos con detalle, que estuviéramos un tiempo degustando este libro y lo disfrutáramos, porque creo que merece la pena. Así que agradecer a Wenceslao y a Mariluz que haber podido llevar a cabo también en colaboración con nosotros como ayuntamiento este proyecto. Encantados de poder con este libro seguir recordando a un tarifeño ilustre, como se ha dicho aquí, a José Araujo, y de reconocer también a un maestro de la fotografía, que así se le llama y se le tiene en cuenta, un maestro de fotografía, tarifeño también, Joan Guerrero, que hoy, gracias también, como se ha comentado aquí, a otro proyecto también que se nos presentó, y también estamos emocionados y encantados de que eso fuera posible, de AFO Tarifa, pues tienen también una exposición coincidente con este libro. Así que nada más, os invito a todos los que nos estáis viendo a ir a esa exposición magnífica y a degustar y a disfrutar de este libro con pausa y con tranquilidad. Muchas gracias a todos y a todas, y espero que haya sido tan satisfactorio como para nosotros el estar aquí esta noche y el que tengáis este libro para todos y todas. Muchas gracias. Lo voy a dar yo. Venga. ¿Lo habéis visto antes? Se van a regalar hoy los libros, ¿vale? Claro, no, ya está, esto lo terminamos. Pero un poquito.